Se viene una nueva edición del Clásico Platense y los invito a compartir la previa acá. Antes de hacer este análisis en la antesala de un nuevo partido entre Estudiantes y Gimnasia, te pido una cosa, lo de siempre. Suscríbete a este canal de YouTube, no te cuesta absolutamente nada, es gratis y nos permite seguir creciendo y que vos también puedas ser parte de este espacio de debate. Es interesante hablar de cómo llegan los equipos, por eso yo estoy en contra de plantear que los clásicos son partidos aparte. No son partidos aparte, son encuentros que están dados dentro de un contexto. A ver, Estudiantes hace 8 partidos que no puede ganar en fila, Gimnasia hace 7 que no logra obtener una victoria jugando de visitante, y son dos cuestiones que obviamente se van a cruzar este domingo en el Estadio 1 a partir de las 3 de la tarde. Y otra cuestión que es muy particular, los dos equipos hace 2 partidos seguidos que no pueden hacer goles. Teniendo en cuenta este contexto, esta cuestión que se relaciona con cómo vienen los equipos, les propongo hablar de muchas cuestiones que pueden llegar a incidir en el encuentro. Comenzando con un repaso histórico y que tiene que ver un poco también con las rachas de las cuales tanto se habla en los clásicos platenses. En este caso tenemos que contarles que hace 7 partidos que Gimnasia no pierde frente a Estudiantes. Casi 5 años en los que el Lobo no conoce la derrota. La última vez que el Pincha ganó fue en aquel recordado año 2019, con Diego Armando Maradona sentado en el banco de los suplentes y donde Matteo Retegui, el actual delantero de la selección italiana de fútbol, ponía el 1-0 que iba a ser definitivo. Un partido que tuvo absolutamente de todos, aquel cruce de Diego con la Gata Fernández en el entretiempo. Cuestión que esa es la última victoria. Por el lado del equipo de Eduardo Domínguez, estamos hablando de una racha que pone en juego muy interesante. Hace 21 años que no pierde frente a Gimnasia jugando como local, ya sea en 1-57, en el Estadio Ciudad de la Plata o en Quilmes. La última victoria del Lobo fue en el año 2003 en el viejo estadio Jorge Luis Hirschi con un 4-2. El Pincha lo ganaba 1-0, después Gimnasia lo empató, quedaba en desventaja nuevamente el Lobo, se van hacia el entretiempo, pero en la segunda etapa todo cambió. El Lobo terminó ganando 4-2. Esto le valió a Oscar Malvernat ser echado de su cargo de entrenador y después vino la historia conocida, ¿no? Primero Bilardo, después Mostaza Merlo, Verón, Diego Simeone y la historia que todos conocemos. Así que cuestiones particulares, interesantes, que hay que repasar un poquito antes de un partido así. Y en la previa justamente de este encuentro pasó algo muy particular. Un cruce entre Santiago Ascasíbar y Leonardo Morales en la conferencia previa que organizó la Liga Profesional de Fútbol, considerando obviamente al clásico de la Ciudad de la Plata como el partido de la fecha. Muchas cuestiones que tienen que ver con una cara de pocos amigos. La llegada tardía de Santiago Ascasíbar al evento, la mala cara de Leonardo Morales cuando el ruso lo quiso saludar. Después, obviamente, no se hablaron durante toda la conferencia de prensa, casi ni se miraron. Después, en el ascensor, casi se van a las manos. Tuvieron que interceder varios para que no pase a mayores. Lo mismo que en el estacionamiento. Se dijeron varias cosas que tenían ganas de decirse. Ni siquiera hubo saludo protocolar. Una vez terminada la conferencia, una historia que comienza, o que en realidad sigue, de lo que fue el final del último clásico platense, donde Gimnasia y Estudiantes empataron 0-0 en el Estadio del Bosque, con aquel gol anulado a Ivo Mamini por Silvio Truco, que estaba en el VAR, que al igual que este partido va a ocupar ese puesto en el encuentro, y donde se los veía tanto a Morales como a Ascasíbar cruzándose. Después del encuentro se armó un tumulto, no pasó a mayores, pero evidentemente quedaron cuestiones en el tintero. Además de los jugadores, los protagonistas del partido van a ser los entrenadores. Y comenzando con Eduardo Domínguez, el DT del equipo local, hasta el momento dirigió 14 clásicos, solamente pudo ganar 2, un registro que
es un poco lo que le pesa en su historia como entrenador, donde supo salir 3 veces campeón, 8 empates y 5 victorias, dirigiendo a Colón, dirigiendo a Nacional, también a Huracán y a Independiente. Hasta el momento, siendo el DT del Pincha, perdió 1 y empató el restante. A la hora de hablar de Marcelo Méndez, lleva 11 en total en sus pasos por el fútbol uruguayo y el mexicano, con 4 victorias, también con 4 igualdades y con 3 derrotas, un poquito más pareja la estadística del DT uruguayo, que como jugador ya supo enfrentar a Estudiantes, donde perdió y empató. Justamente en su época como jugador independiente coincidió con Eduardo Domínguez en el plantel. El entrenador era Julio César Falcioni, estamos hablando de la apertura 2005, donde ambos formaron parte del mismo equipo. Méndez llegaba luego de su paso por Junior de Barranquilla en Colombia y Domínguez tras un breve lapso en Racing, lo que había generado cierta polémica en ese momento. Sin embargo, hay otra historia que los une a estos enemigos íntimos, por decirlo de alguna manera, y data del año 2019, cuando Marcelo Méndez era entrenador de Danubio, Eduardo Domínguez era entrenador de Nacional, el equipo del actual DT del Lobo le ganó 2-0 al del actual DT de Estudiantes y eso le valió al Barba que lo echen de su cargo en ese entonces. Obviamente una particularidad que también muestra un poco el antecedente más cercano que tenemos de un enfrentamiento entre ellos siendo entrenadores. Para finalizar les propongo hacer un repaso de las probables formaciones, tanto de Estudiantes como de Gimnasia. En los dos equipos hay dudas, pero ya tenemos algunas certezas. Comenzando por el lado del Pincha, obviamente Mancilla va a estar en el arco. Eros Mancuso va a ser de la partida, atención con esta información. Luciano Lolo, Fede Fernández o Facundo Rodríguez es una de las dudas que tiene Eduardo Domínguez, y Gastón Benedetti en el lateral izquierdo de la defensa. Mitad de la cancha para un infaltable, el que calentó el clásico la previa, Santiago Ascasíbar. Enzo Pérez, otro de los que va a estar luego de su lesión. Y la otra duda que tiene el Barba, si continúa Gabriel Neves o si se mete desde el arranque José Sosa. En la delantera está confirmado obviamente Guido Carrillo como el centro delantero, para mí el jugador clase A o uno de los clase A que tiene Estudiantes. Thiago Palacios también es una fija. Y atención, porque el buen momento de Piatti y algunas dudas que viene dejando Edwin Cetré, que como venimos contando en este canal, juega más para él que para el equipo, es otro de los interrogantes que tiene el DT del Pincha. Hablando de Gimnasia, tenemos una historia similar. En el arco estará Infram, Pintado en el lateral derecho, Leonardo Morales, que se confirma su presencia luego de la lesión, también junto a Russo Ascasíbar van a tener un encuentro para seguirlos de cerca. Jonathan Cabral, que finalmente recibió una fecha de suspensión, y otro de los recuperados, Nicolás Colazo, en el lateral izquierdo. Aquí tenemos un cambio de esquema, porque reaparece el doble 5. Se termina el 4-3-3 y ahora será un 4-2-3-1. Este doble 5 que estará formado por Agustín Bolívar y Nicolás Garayal, de primera vez como titular para él. Delante de ellos, Benjamín Domínguez, Pablo de Blasis y atención, ¿juega o no juega Baldo? Está llegando con lo justo. En caso de que no pueda hacerlo, Valentín Rodríguez, que sí, que se probó como lateral izquierdo, puede jugar como extremo por ese sector. Veremos qué termina ocurriendo. Es una duda clara y real que tiene Marcelo Méndez, y el delantero seguirá siendo Rodrigo Castillo. Dale me gusta al video y obviamente deja tu comentario. ¿Qué crees que va a pasar este domingo a partir de las 3 de la tarde del Estadio 1 entre Estudiantes y Gimnasia por la fecha 8 de la Liga Profesional? ¿Quién crees que va a ganar? ¿Quién tiene mejor equipo? ¿Y cómo viví la previa? Obviamente la idea es que todos puedan comentar. En este caso van a convivir los hinchas de Estudiantes con los hinchas de Gimnasia. Como siempre pido respeto, pero bueno, les propongo empezar la previa acá. La seguimos la próxima.